Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra travesía por la mitología nórdica, donde hoy exploraremos el reino de los Aesir, los poderosos dioses que regían los cielos, la guerra y el destino de los humanos y los demás seres de los 9 reinos. Los Aesir no son solo dioses, son los pilares de un mundo en constante lucha, donde el honor, el sacrificio y la justicia se entrelazan en cada una de sus leyendas. Desde el imponente Odín, el dios del conocimiento y la guerra, hasta Thor, el dios del trueno que defiende a los hombres contra el caos, los Aesir han marcado la historia con su presencia inquebrantable. A lo largo de este vídeo, nos adentraremos en las historias de estos míticos seres, aquellos que forjaron el destino del universo y cuya influencia perdura en la cultura, la literatura y la vida cotidiana. Introducción a los Aesir. Antes de que existiera la historia escrita, antes de que los hombres erigieran sus reinos y sembraran sus banderas en la tierra, ya se contaban historias de dioses. Seres inmortales, poderosos y sabios, que vivían en los cielos y dominaban los 9 mundos conectados por las raíces del gran árbol Yggdrasil. Entre todos los clanes divinos que habitaban estas dimensiones, hubo uno que reinó por encima del resto, los Aesir. Los Aesir eran los dioses de la guerra, del orden, del destino y del poder. Se alzaban en lo alto de Asgard, una ciudad celestial rodeada de muros impenetrables, más allá del alcance de los mortales. Asgard estaba conectada a Midgard, el mundo de los humanos, por un puente de luz llamado Bifrost, un arco iris viviente que vibraba con magia ancestral. A diferencia de otros dioses en diferentes mitologías, los Aesir no eran perfectos. No eran eternos en el sentido absoluto. Podían morir, podían sufrir, y de hecho, morirían. Pero mientras vivieran, serían los guardianes del equilibrio entre los mundos, los que mantenían la balanza entre el caos y el orden. Entre ellos se contaban figuras legendarias: Thor, el dios del trueno, cuya fuerza era tan grande que su martillo Mjolnir podía derribar montañas; Frigg, la diosa del destino y la sabiduría, esposa del rey; y Heimdall, el incansable vigía que todo lo oía y todo lo veía. Pero sobre todos ellos, se alzaba uno. Un dios que no solo gobernaba, sino que inspiraba respeto, miedo, admiración y misterio. Su nombre era Odín. Y esta es su historia. Origen de Odín. En el principio, cuando todo era tinieblas y silencio, cuando el universo era un abismo helado llamado Ginnungagap, existía una amenaza primitiva: Ymir, el primer gigante, nacido del encuentro entre el hielo del norte y el fuego del sur. Era un ser colosal, caótico, el origen de una raza entera de gigantes destructivos. No conocía el bien ni el mal, solo el hambre, el crecimiento desmedido y el caos. Su aliento daba vida a más gigantes, y su cuerpo era una amenaza para todo equilibrio futuro. En él no había propósito, solo existencia pura y avasalladora. Fue entonces cuando Odín, junto a sus hermanos Vili y Ve, se alzó contra él. Los 3 jóvenes dioses lucharon con ferocidad hasta derrotar al gigante ancestral. La batalla fue titánica, estremeciendo los cimientos del vacío mismo. Con su cuerpo, construyeron el universo, de su carne hicieron la tierra, de su sangre los océanos, de sus huesos las montañas, de su cráneo el cielo y de sus cejas los muros que rodean Midgard. Así nació el mundo tal y como lo conocemos. Odín no era solo un dios, era el arquitecto del cosmos. No solo creó el mundo físico, sino que sembró en él las leyes de la existencia, el tiempo, el ciclo de la vida y la muerte. Convirtió el caos en orden, y el abismo en hogar. El sacrificio del ojo y el pozo de Mimir. Pero crear el mundo no era suficiente. Odín sabía que para protegerlo, debía comprenderlo. Y para comprenderlo, necesitaba sabiduría. Así, viajó hasta una de las raíces de Yggdrasil, donde se encontraba el pozo de Mimir, un manantial que contenía el conocimiento más profundo del universo. Este pozo no solo ofrecía verdades superficiales,
sino también visiones del alma, del destino y de los hilos invisibles que conectan todos los eventos. El guardián del pozo, Mimir, le puso un precio terrible. Para beber, debía dar uno de sus ojos. Odín no dudó. Arrancó su ojo izquierdo y lo dejó caer al agua. Fue un acto de voluntad sin precedentes, una renuncia a la visión física en favor de una percepción más profunda. Desde ese instante, pudo ver más allá del tiempo, el pasado remoto, el presente invisible y el futuro inevitable. Vio incluso su propia muerte, en un evento apocalíptico llamado Ragnarok. Esta visión no lo debilitó, sino que le otorgó una comprensión clara del propósito, de los límites del poder y de las responsabilidades del conocimiento. A partir de entonces, Odín caminó por el mundo con una sola mirada, pero con una visión más clara que cualquier otro ser. Cada decisión que tomó a partir de entonces estuvo guiada por una sabiduría que iba más allá del entendimiento mortal o divino. Sleipnir, el caballo de 8 patas. Para desplazarse entre los mundos, Odín no usaba un medio común. Cabalgaba sobre Sleipnir, un caballo de 8 patas, tan rápido que podía cruzar cielo, tierra e infierno sin detenerse. Sleipnir era una criatura mágica, nacida de un hechizo de Loki, el dios del engaño. Su nacimiento fue en sí una historia de astucia y transformación, una consecuencia de los juegos y tretas que definían a Loki, y que Odín, de alguna forma, siempre supo canalizar en su favor. Con Sleipnir, Odín se convertía en un viajero incansable, un buscador de secretos, un recolector de profecías. Cabalgaba hasta los rincones más oscuros del universo en busca de conocimiento que pudiese ayudarlo a preparar el fin. Visitaba mundos olvidados, escuchaba oráculos dormidos, y tejía alianzas que quizás algún día serían claves en la última gran batalla. Sleipnir no era solo un medio de transporte, sino el símbolo del vínculo entre mundos, entre lo visible y lo oculto. Hugin y Munin, sus cuervos vigilantes. Odín también enviaba mensajeros por los 9 mundos, sus 2 cuervos, Hugin, el pensamiento, y Munin, la memoria. Cada día, volaban desde su trono hasta los confines del universo, observando y escuchando todo lo que ocurría. No eran simples aves, sino extensiones de la mente del dios. Hugin le traía ideas nuevas, visiones del presente, los rumores del aire. Munin le devolvía recuerdos, historia, advertencias del pasado. Al anochecer, regresaban a posarse sobre sus hombros, y le contaban todo. Gracias a ellos, Odín sabía lo que ocurría entre los humanos, entre los elfos, entre los gigantes, y entre los propios dioses. Era un soberano que gobernaba con información, intuición y vigilancia constante. Su trono no solo estaba elevado por su poder, sino también por su conocimiento ininterrumpido. En una era donde la traición y el caos acechaban desde todos los flancos, su ventaja era estar siempre un paso adelante. El sacrificio en Yggdrasil y las runas. En su búsqueda por el saber absoluto, Odín hizo un sacrificio que ni los dioses más valientes se atreverían a hacer. Se colgó de una de las ramas del árbol sagrado Yggdrasil, se atravesó con su propia lanza y permaneció allí 9 días y 9 noches, sin beber, sin comer, sin ayuda. No fue un acto simbólico, sino una experiencia mística de agonía y revelación. En cada día sin sustento, en cada noche de dolor, Odín se acercaba más al límite de la existencia. En ese estado de éxtasis, muriendo y renaciendo simbólicamente, le fueron reveladas las runas, los secretos del universo, el lenguaje de la magia, las claves del destino. Con ese poder, Odín pudo ver la estructura invisible del cosmos y manipularla. Las runas no eran simples letras, eran entidades vivas que contenían el poder de crear, destruir, proteger y transformar.
Había conquistado el conocimiento absoluto, no con fuerza, sino con dolor. Se convirtió en el maestro de la palabra sagrada, en el mago supremo del universo nórdico. El Valhalla y los Einherjar. Odín era también el dios de los guerreros. Aquellos que caían en batalla con honor eran guiados por las valquirias hasta el Valhalla, un salón dorado donde los elegidos entrenaban para el último combate. Este lugar no era un paraíso de descanso, sino un campo de preparación, donde los espíritus se templaban día tras día en la guerra ritual. Allí, los Einherjar, guerreros inmortales, luchaban cada día entre ellos, morían y resucitaban, preparando su cuerpo y su espíritu para el día del Ragnarok. Odín era su general, su mentor, y su esperanza. Él les enseñaba a enfrentarse al miedo, a sobreponerse a la muerte misma, a encontrar sentido en el combate eterno. Cada herida en el Valhalla era una lección, cada caída, un paso más cerca de la gloria suprema. El destino de Odín en el Ragnarok. Odín sabía desde el día que bebió del pozo de Mimir, que el fin era inevitable. El Ragnarok llegaría, una guerra final entre dioses y gigantes, una batalla que arrasaría todo lo conocido. En esa conflagración cósmica, los cielos arderían, los mares hervirían, y los vínculos entre mundos se romperían. Nada escaparía a su furia. En esa guerra, Odín caería a manos de Fenrir, el lobo monstruoso, hijo de Loki. Una criatura que encarnaba la furia y la destrucción, que representaba el destino que no puede cambiarse. Y sin embargo, no se ocultó. No intentó evitar su destino. Se preparó para él. Porque el honor no está en vencer al destino, sino en enfrentarlo de pie. Su caída no sería en vano, pues de su sacrificio surgiría un nuevo orden, un nuevo mundo posible. Legado. Odín no era solo un dios. Era un líder, un sabio, un guerrero, un hechicero, un padre, un juez y un sacrificado. Era la representación de la lucha eterna entre la sabiduría y la oscuridad, entre el orden y el caos. Su figura abarca más que el poder, representa la búsqueda incesante de sentido, de profundidad, de comprensión. Su historia nos recuerda que el conocimiento tiene un precio. Que incluso los más grandes deben caer. Pero también que hay nobleza en la caída si se lucha por un bien mayor. En cada gesto de Odín, en cada una de sus decisiones, se esconde una lección para quienes desean entender el equilibrio entre el poder y la responsabilidad. Él es Odín, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que daría hasta su vida por proteger los mundos que creó. Y mientras se siga contando su historia, su leyenda vivirá. Porque la sabiduría verdadera no muere, solo cambia de forma, esperando ser redescubierta por nuevas generaciones. Y así comienza, la leyenda del Padre de todos. Thor. Introducción al guerrero divino. Desde los salones dorados de Asgard hasta las tierras salvajes de Jotunheim, su nombre resuena como un trueno en la tormenta. En el panteón de los dioses nórdicos, donde la sabiduría y la guerra se entrelazan con la magia y el destino, surge un dios que es pura fuerza en movimiento, una tormenta viviente encarnada en forma divina. Él es Thor, hijo del todopoderoso Odín y de la diosa de la tierra Jord. Mitad cielo, mitad tierra, Thor representa la furia del relámpago y la fertilidad del suelo. Desde su nacimiento, el trueno marcó su llegada, y con él, el mundo supo que un protector había nacido. Su grito resonó como un trueno, y el primer relámpago iluminó los cielos como presagio de su futuro. Infancia y entrenamiento. La infancia de Thor no fue una de paz. Criado en el corazón de Asgard, entre guerreros y dioses, aprendió desde joven el arte del combate. Odín le enseñó el valor del honor, los guerreros del Valhalla le mostraron la disciplina del acero. Cada entrenamiento era una batalla, y cada caída,
una lección. A temprana edad, ya blandía martillos más grandes que él mismo, con una furia natural que asombraba incluso a los más veteranos. No solo desarrolló su fuerza, sino también su carácter. Era impulsivo, sí, pero también leal. Era temido por los enemigos, pero respetado por los aliados. Su educación incluyó estrategias de guerra, mitología ancestral y el dominio del clima. Aprendió a controlar las tormentas, no solo a invocarlas. Con el tiempo, su habilidad para canalizar la energía eléctrica le valió el título de El Trueno de Asgard. Mjolnir, más que un martillo. Mjolnir no era un simple objeto. Era la esencia misma del poder canalizado. Su nombre significa literalmente el demoledor, y ese título no le quedaba corto. Fue forjado por los legendarios enanos Brocke y Sindri, quienes lo crearon como parte de una apuesta con Loki. Durante la forja, Loki interrumpió el proceso transformándose en una mosca y picando a Brocke mientras trabajaba el fuelle, lo que provocó que el mango del martillo quedara más corto de lo previsto. Aún así, el resultado fue un arma sin igual en los 9 mundos. A diferencia de lo que la cultura popular moderna, especialmente las películas de Marvel, ha difundido, en la mitología nórdica original Mjolnir no elegía a un portador por su dignidad moral. No existía una condición de ser digno como tal. En realidad, el martillo requería objetos mágicos para poder ser usado correctamente, unos guantes de hierro llamados Jarnreipr y un cinturón de fuerza conocido como Megingjord, que duplicaba la fuerza de quien lo portaba. Mjolnir no juzgaba el corazón, sino que exigía fuerza física y preparación mágica. A pesar de su diseño compacto, Mjolnir era una herramienta de destrucción sin par. Pero también tenía un lado sagrado. Era usado por Thor no solo para combatir, sino también para bendecir matrimonios, consagrar pactos y purificar rituales. En ese sentido, Mjolnir era un vínculo entre el poder destructor del rayo y la fertilidad protectora del trueno, entre lo brutal y lo espiritual. Mjolnir era una extensión del alma de Thor. Con él, controlaba las tormentas, volaba entre mundos y desataba el caos sobre sus enemigos. Era una llave entre dimensiones, un arma, un símbolo y un talismán. Cada vez que golpeaba el suelo, el universo parecía contener la respiración. El guardián de Midgard. Thor no reinaba desde un trono. Su reino eran los campos de batalla. Mientras los dioses discutían en Asgard, él descendía a Midgard para defender a los humanos. Su amor por la humanidad no era de adoración, sino de conexión. Veía en ellos valor, lucha, y una chispa que ni siquiera los dioses podían apagar. Thor protegía aldeas de gigantes, salvaba niños de tormentas invocadas por hechiceros y enfrentaba monstruos en los desiertos helados del norte. Caminaba entre humanos sin buscar adoración, solo justicia. Cuando un pueblo necesitaba coraje, Thor se convertía en su escudo. Cabalgando la tormenta. En su carro celestial, tirado por las poderosas cabras mágicas Tangrisnir y Taneñeostr, Thor surcaba los cielos con furia. Las ruedas de su carro abrasaban las nubes, y sus gritos hacían vibrar los tronos de los enemigos. Las chispas que salían de las ruedas encendían nuevas estrellas, y el aire mismo se partía cuando Mjolnir cruzaba los cielos. Cuando no luchaba, comía y bebía entre los suyos. Pero su alegría era tan inmensa como su ira. Era un dios de excesos, reía fuerte, amaba intensamente, y luchaba con todo su ser. En los salones de Asgard, sus historias eran contadas una y otra vez, llenas de hazañas imposibles. La rivalidad con Loki. A su lado, y a veces en su contra, estaba Loki, el dios del engaño. Aunque eran hermanos por juramento, su relación era compleja. Loki causaba problemas, y Thor los resolvía. Se odiaban, y se necesitaban. Porque sin caos, no hay orden. Y sin Loki, Thor no tendría contra que medirse fuera de la guerra.
Aún así, muchas de sus aventuras más extrañas surgieron de esa dupla. Desde recuperar Mjolnir robado por gigantes, hasta disfrazarse de novia para infiltrarse en un castillo enemigo. Sí, Thor vestido de novia, con su martillo escondido bajo el velo. Porque incluso los dioses necesitan sentido del humor. Y en el fondo, Thor sabía que el ingenio de Loki era una herramienta tan poderosa como cualquier arma. Jormungandr, el enemigo final. Thor estaba destinado a enfrentar a Jormungandr, la serpiente que abraza el mundo. Un monstruo nacido del caos, hijo de Loki, que representa el fin de los tiempos. Su enemistad era mítica, un odio cósmico que crecía con los siglos. Se habían enfrentado antes, en batallas que hacían temblar los océanos. Pero el encuentro final sería durante el Ragnarok. Thor lucharía con furia indescriptible, y aunque mataría a la bestia, recibiría su veneno mortal. Daría 9 pasos antes de caer. Pero esos pasos serían eternos, marcando el terreno como huellas de un dios que nunca se rindió. El guerrero y el padre. Pocos conocen el lado tierno de Thor. Era esposo de Sif, diosa de la cosecha, y padre de Magni y Moudi, quienes sobrevivirían al fin del mundo para heredar su martillo. Amaba con la misma pasión con la que combatía. Protegía a su familia, pero también la inspiraba. Contaba historias a sus hijos sobre los antiguos, los cantos de guerra y los días en que el cielo ardía. Enseñaba que la fuerza debía ir siempre acompañada de justicia. Que un verdadero Dios no busca venganza, sino balance. Legado eterno. Thor no fue solo un dios. Fue un símbolo. Cada vez que una tormenta cruza los cielos, cada vez que alguien se enfrenta a una adversidad con valentía, el espíritu de Thor despierta. Porque no importa cuánto poder tengas, lo importante es cómo lo usas. Su historia es contada aún hoy, en poemas, en leyendas, y en cada trueno que sacude el mundo. En las salas de los héroes, su nombre se canta. En los corazones de los valientes, su martillo resuena. Thor. El martillo viviente. El trueno protector. El que nunca retrocedió, ni siquiera ante el destino. Y mientras los cielos sigan rugiendo, Thor vivirá. Así concluye este viaje por la vida y la leyenda de Thor, el dios del trueno, el protector incansable de Asgard y Midgard. En él vemos que el poder no siempre debe ser temido, sino dirigido. Que la fuerza, sin propósito, es solo ruido, pero cuando se alza por el bien común, puede ser el escudo de los inocentes y la espada de los justos. La historia de Thor nos recuerda que incluso quienes nacen con un don colosal deben aprender humildad, sabiduría y responsabilidad. Porque no basta con ser fuerte, hay que saber cuándo y por qué se lucha. Frigg. Introducción a la gran diosa. Mucho antes de que los truenos de Thor retumbaran en los cielos, y de que Odín caminara entre mundos, una presencia silenciosa tejía los hilos del destino desde lo más alto del árbol del mundo. En los antiguos salones de Asgard, donde los dioses deciden el curso de los mundos, existe una figura majestuosa y enigmática, cuyos susurros moldean el futuro. Ella es Frigg, diosa de la sabiduría, el amor, la maternidad y el destino. Reina entre los dioses, esposa del mismísimo Odín, y guardiana de secretos que ni el propio padre de todos se atreve a cuestionar. Frigg no es una guerrera con espada, sino una estratega del alma y del tiempo. Es el silencio antes de la batalla, y el suspiro después de la pérdida. Sabiduría entre las estrellas. Frigg habita en Fensalir, el Salón de la Niebla, un lugar sagrado cubierto por aguas eternas, donde las decisiones de los dioses se sienten como ecos en la bruma. Desde allí, observa el destino de los hombres y de los dioses, sin intervenir directamente, pero sabiendo más de lo que dice. Se dice que Frigg tiene acceso al conocimiento absoluto del futuro, pero que nunca lo revela. Esa es su carga y su poder, ver el desenlace sin poder cambiarlo. A diferencia de Odín,
que sacrifica y actúa en busca de sabiduría. Frigg sabe sin buscar. Su conocimiento nace de la intuición, de la empatía, del silencio. Es la representación divina de la mujer sabia, de la madre protectora y de la reina silenciosa. Frigg también es la diosa que conoce los nombres verdaderos de todas las cosas. Según los mitos, ese conocimiento le otorga poder sobre los elementos y los espíritus. Puede hablar con los muertos, predecir tormentas de guerra, y entender los lamentos de la tierra. Su sabiduría se transmite a través de símbolos, sueños y visiones. Frigg encarna la esencia misma del misticismo nórdico, una sabiduría envuelta en niebla, donde cada palabra oculta un destino y cada silencio una revelación. La madre de Baldur. Su historia está marcada por un amor inmenso y una pérdida dolorosa. Frigg fue madre de Baldur, el dios de la luz, el más amado entre los dioses. Cuando profetizó la muerte de su hijo en sus sueños, recorrió todos los rincones del cosmos para arrancar promesas a cada ser, piedra, planta y criatura, que nunca harían daño a Baldur. Pero olvidó una, el humilde muérdago. Ese pequeño descuido fue aprovechado por Loki, quien guió la mano de otro dios para lanzar una flecha hecha de muérdago, y Baldur cayó. Fue el día en que la luz murió en Asgard. Frigg lloró con tal fuerza que las lágrimas se convirtieron en lluvia. El cielo mismo se oscureció por su dolor. Y aún así, nunca culpó, nunca se vengó. Guardó su duelo en silencio, como hacen los sabios. Porque sabía que el destino no se puede evitar, solo comprender. En ese acto, Frigg se transforma en un arquetipo eterno de la maternidad doliente y el amor incondicional. Poderes invisibles, presencia inmensurable. Frigg domina los hilos del destino, junto con las Nornas, quienes tejen el tapiz de la vida. Pero su influencia va más allá. Ella es protectora de la familia, de las madres, de las reinas, y de todo aquel que lucha por mantener la paz en medio del caos. Tiene la capacidad de influir en el pensamiento de los demás con solo una palabra. Puede hacer que los dioses cambien de opinión sin levantar la voz. Sus decisiones afectan la política de Asgard, las alianzas entre reinos, y las estrategias durante las guerras. A menudo es quien negocia entre los mundos, mediando en disputas que podrían encender el Ragnarok antes de tiempo. No necesita levantar un arma para tener autoridad. Su mirada basta para detener discusiones en Asgard. Su consejo es tan valioso que incluso Odín, con su inagotable sed de conocimiento, recurre a ella en busca de claridad. Frigg es la representación del poder contenido. Es la certeza tranquila, la fuerza del amor sin condiciones, la reina que lidera desde la sombra. Se le representa a menudo tejiendo, no solo por sus labores domésticas divinas, sino porque el acto de tejer simboliza su dominio sobre el tiempo y el destino. Frigg y Freyja, dos caras del amor y la magia. Durante siglos, ha existido confusión entre Frigg y Freyja, dos de las deidades femeninas más poderosas de la mitología nórdica. Ambas practican la Seidr, la magia ancestral que permite alterar el destino. Ambas son figuras del amor, aunque Freyja representa el deseo y la pasión, mientras que Frigg encarna la fidelidad, la compasión y el amor eterno. Algunos mitólogos incluso sugieren que Freyja y Frigg fueron originalmente una sola diosa, dividida por el tiempo y las tradiciones tribales. Pero juntas, forman el equilibrio perfecto de lo femenino divino, una representa la chispa, la otra, la llama eterna. Frigg mantiene el tejido de la sociedad divina unido, Freyja lo renueva con pasión. En ellas vive la esencia de la creación y la destrucción amorosa. Rol en el Ragnarok y Renacimiento. Frigg no aparece como guerrera en el Ragnarok, pero su huella está en cada rincón del apocalipsis nórdico. Es madre de Baldur y Hr, ambos piezas esenciales en la renovación del cosmos. Baldur, tras morir, permanece en él, pero las profecías dicen que él regresará cuando todo haya terminado, como portador de un nuevo amanecer.
Esa luz, esa esperanza, es el legado de Frigg. Algunos relatos sugieren que tras el Ragnarok, cuando los cielos se limpien y los mundos renazcan, Frigg volverá a alzar su mirada desde Fensalir, ahora purificado, y comenzará a tejer un nuevo destino. Porque su rol no es destruir ni combatir, sino preservar el alma del universo y guiarlo a través del cambio. Ella es el principio que permanece cuando todo lo demás cae. Legado y simbología eterna. Frigg es símbolo de maternidad sagrada, realeza sabia, destino aceptado, poder silencioso, amor eterno. Cada uno de estos símbolos tiene raíces profundas en la cosmovisión nórdica. Maternidad sagrada, Frigg representa el ideal maternal en su forma más elevada, protectora, intuitiva, compasiva. Su amor por Baldur y su dolor silencioso ante su pérdida la convierten en una figura eterna de la madre que ama más allá del tiempo. Realeza sabia, como reina de Asgard, Frigg simboliza la soberanía ejercida con inteligencia emocional. A diferencia de los gobernantes que dominan con fuerza o miedo, ella lidera con equilibrio, consejo y sabiduría. Su trono no impone, inspira. Destino aceptado, Frigg, aun conociendo el destino, no lo combate. Ella lo acepta y actúa en consecuencia, enseñando que la verdadera fortaleza está en saber cuándo intervenir y cuándo dejar fluir. Es símbolo de aceptación profunda, de una visión cósmica de la vida. Poder silencioso, en una cultura de héroes ruidosos, Frigg es el poder callado. Su influencia no necesita gritar, se siente en las decisiones sabias, en la intuición certera, en el gesto contenido. Representa a todas las personas cuyo impacto es invisible, pero inmenso. Amor eterno, su devoción por su familia y su pueblo, así como su conexión con los ciclos del tiempo y la renovación, la convierten en una imagen sagrada del amor que no muere, que permanece incluso en la oscuridad del Ragnarok. El viernes en inglés, Fraida, deriva de Frigg's Day, día consagrado a su energía. En los antiguos pueblos germánicos y escandinavos, mujeres sabias la invocaban durante los solsticios, pedían su protección en partos y cantaban su nombre en tiempos de incertidumbre. Hoy, su arquetipo perdura, está en cada madre que cuida sin descanso, en cada líder que gobierna con compasión, en cada alma que entiende que hay poder en el silencio. Frigg es el hilo que une lo viejo y lo nuevo, lo perdido y lo que aún está por venir. Epílogo, la diosa que teje el mundo. Frigg no necesita grandes gestas para dejar una marca. Su poder está en el espacio entre los actos, en la pausa entre el trueno y el relámpago. En un mundo ruidoso, ella enseña el valor del silencio. En un panteón lleno de guerreros, ella muestra la fuerza de una mirada, de un suspiro, de una promesa no dicha. Ella es la diosa de los márgenes, de los entretiempos, del saber que no se impone. Frigg es la reina eterna del destino, y su hilo sigue tejiendo nuestras historias. Así termina nuestro viaje por la historia de Frigg, la diosa del silencio eterno y el amor inquebrantable. Su sabiduría nos enseña que no todo poder necesita ruido, y que el verdadero conocimiento a veces se oculta en aquello que no decimos. Frigg nos recuerda que aceptar el destino con dignidad es también una forma de heroísmo. ¿Te habías imaginado que la figura más poderosa de Asgard no blande un martillo ni una espada, sino la sabiduría del silencio? Comparte este vídeo si quieres que más gente conozca la historia de Frigg, la diosa que lo sabía todo, y aún así eligió callar. Tyr. Introducción a la leyenda de Tyr. En un mundo donde los dioses blanden rayos y conjuran runas, existe uno cuyo poder no está en el estruendo, sino en la convicción. Un dios sin alarde, pero con una determinación que estremecía hasta a los lobos primordiales. Él es Tyr, el dios de la guerra, la justicia y los juramentos inquebrantables. Tyr no lideraba ejércitos por gloria, ni buscaba el poder por codicia. Su fuerza residía en algo mucho más raro entre dioses y hombres, el sacrificio voluntario por un bien mayor.
Cuando el caos acechó los salones de Asgard en forma de un lobo imposible de controlar, fue Tyr quien dio un paso al frente. No con palabras, sino con su propia carne y sangre. Fue testigo del nacimiento del terror, Fenrir, hijo de Loki, un lobo de tamaño colosal cuyo crecimiento y ferocidad no conocían límites. Los dioses, temerosos de su destino en el Ragnarok, intentaron encadenarlo con artimañas, pero Fenrir exigía pruebas de buena fe. Solo uno fue capaz de ofrecerla, Tyr. Puso su mano en las fauces del monstruo como señal de confianza, sabiendo en su fuero interno que la traición era inevitable. Y cuando el lobo quedó atrapado por la mágica Gleipnir, mordió y arrancó la mano del dios. Pero con ese acto, el caos fue contenido, al menos por un tiempo. Guardián de la ley sagrada. Los mitos lo recuerdan como el dios que perdió su mano al alimentar la esperanza de un mundo seguro. Cuando los dioses intentaron encadenar a Fenrir, la monstruosa bestia nacida de Loki, solo Tyr tuvo el coraje de colocar su mano en las fauces del lobo, como garantía de buena fe. Y cuando la bestia supo que era una trampa, cumplió su amenaza. Así, Tyr perdió su mano, pero ganó algo mucho más duradero, el respeto eterno. Este acto definió su esencia. No como un mártir, sino como un símbolo de acción sin titubeo, de hacer lo que debe hacerse, aunque el precio sea alto. Su figura quedó asociada para siempre al sacrificio por el bien común y la ley que se cumple incluso cuando duele. Tyr era consultado en disputas, invocado en juramentos, y respetado por los mismos dioses que temían a Fenrir. Su presencia era garantía de que la justicia, en su forma más cruda y limpia, sería servida sin atajos. Era el árbitro silencioso, la voz sin estridencias que se hacía escuchar por su rectitud. Tyr y la guerra sagrada. Aunque muchos lo identifican como un dios guerrero, su rol no era el de un berserker furioso, sino el del estratega moral. Era quien dictaba cuando una guerra era justa, cuando un acto de violencia tenía razón de ser. Su visión de la batalla no era gloriosa ni embriagante, era necesaria, triste y muchas veces inevitable. En los campos de guerra, Tyr no lideraba por gritos, sino por ejemplo. A menudo se lo representa avanzando sin miedo, con una sola mano, equilibrando su espada con una precisión casi imposible. Su sola presencia infundía honor a los que luchaban y temor a los que mentían. Él no combatía por venganza, sino por equilibrio. Por eso, cuando se lo invocaba en batalla, no era para asegurar la victoria, sino para asegurar que fuera justa. Tyr también era el defensor de los juramentos sagrados. Cualquier promesa hecha en su nombre debía cumplirse, y romperla era atraer su cólera silenciosa. Su espada, afilada por la verdad, caía con el peso de la ley divina. Era el último recurso, el juez supremo del conflicto. El legado de un dios que no dudó. El nombre de Tyr no resuena con la misma fuerza popular que el de Thor o Odín, pero entre los dioses, su acto lo convierte en una leyenda viva. Cuando se piensa en lo que realmente significa el valor, uno no puede evitar volver a aquel momento definitivo, la ofrenda de su mano. Tyr no fue un guerrero por fama ni gloria, sino por deber. No levantó su espada para conquistar, sino para proteger el equilibrio de los mundos. Su acto con Fenrir, poner su propia mano como garantía sabiendo que sería arrancada, no fue impulsivo. Fue meditado. Sabía que debía hacerse, y lo hizo sin buscar consuelo ni reconocimiento. Y en ese gesto quedó grabada su esencia. Tyr representa el coraje silencioso, ese que no necesita aplausos porque sabe que ha hecho lo correcto. Es el símbolo de quienes enfrentan el peligro sin esperar recompensa, de quienes defienden la verdad aunque el precio sea personal. Su legado no es una saga de conquistas, sino una historia que susurra al oído de los justos, haz lo correcto, aunque duela. Su imagen permanece como la del protector de los valores eternos. Aquellos que viven con integridad, que cumplen sus promesas y que defienden el bien común, están caminando el sendero de Tyr.
En los dilemas más profundos, su voz resuena en lo interno: no elijas lo fácil, elige lo correcto. Epílogo: la mano que sostiene la verdad. En los cielos antiguos, el día martes, Tuesday, lleva su nombre, Thursday. No es casualidad. Es un día dedicado a la confrontación justa, a la lucha ética, al equilibrio entre el deber y el corazón. Tyr no buscó templos ni seguidores. No dejó tras de sí un legado de conquistas o linajes. Lo que dejó fue más poderoso, una historia que, una vez contada, nunca se olvida. Y en cada decisión difícil, en cada momento donde el miedo susurra que es mejor callar, su espíritu resurge. Porque él fue el Dios que, cuando llegó el momento, no dudó. Y así, con la historia de Tyr aún resonando en nuestra memoria, cerramos este capítulo con una reflexión que trasciende los mitos. El verdadero coraje no es blandir una espada, sino ofrecer la propia mano cuando el deber lo exige. Tyr nos enseña que la justicia verdadera implica sacrificio, y que la confianza, una vez rota, puede arrastrar a los dioses al borde del abismo. Baldur. El resplandor inalterable de Baldur. Baldur, el resplandeciente, era más que un dios. Era la encarnación viva de la pureza, la paz y la perfección inmaculada. Su sola presencia inspiraba armonía, y ninguna criatura en los 9 mundos podía contemplarlo sin sentir una paz profunda. Los dioses lo amaban. Los hombres lo veneraban. Incluso los árboles y las piedras parecían inclinarse en su paso. Era el hijo de Odín y Frigg, y representaba el equilibrio perfecto entre la nobleza del padre y la ternura de la madre. En él no había rastro de sombra, ni asomo de odio. Pero esa luz tan absoluta, tan intacta, comenzó a inquietar al destino mismo. Porque en la lógica del cosmos nórdico, nada que brilla eternamente está exento de caída. La tragedia, como un lobo silencioso, ya rondaba a Baldur. Su belleza no era solo física, emanaba desde su esencia misma. Baldur era la chispa de esperanza entre guerras, el faro de consuelo para los afligidos. Su risa era como el canto de las estrellas, su mirada una promesa de días mejores. Sin embargo, en los antiguos mitos nórdicos, aquello que se eleva demasiado suele atraer la atención no solo de admiradores, sino también de las fuerzas del caos que buscan restaurar el equilibrio destruyendo lo sublime. Baldur, al brillar con tanta intensidad, se convirtió en un punto de tensión cósmica. Su luz era demasiado pura para un mundo en constante conflicto. Así, su resplandor no solo iluminaba, también revelaba las sombras escondidas en los corazones, incluso en los de sus propios hermanos. Su perfección era tan absoluta que, sin quererlo, se convirtió en un reflejo de lo que los demás no eran, en un espejo de carencias. Y ese espejo, para algunos, se volvió insoportable. En su esplendor y paz, Baldur era una figura trágica desde su misma existencia, demasiado amado, demasiado perfecto, demasiado destinado a caer. Sueños de muerte, presagios de oscuridad. En medio de los días dorados de Asgard, una inquietud empezó a anidar en el alma de Baldur. Aunque rodeado de amor, belleza y risas, sus noches estaban teñidas por visiones oscuras. Soñaba su propia muerte, una y otra vez, como si el tejido del destino le susurrara un final inevitable. Cada vez que cerraba los ojos, se veía caer, se veía desvanecerse entre sombras. Nadie entendía por qué un dios tan puro habría de temer a la muerte, pero los dioses sabios sabían que los sueños en Asgard no eran invención, eran visiones del futuro. Frigg, madre devota y diosa del destino doméstico, no podía permitir tal desenlace. Recorrió los mundos, desde los salones de los elfos hasta los fuegos de Muspelheim, arrancando juramentos de todo lo que pudiera dañar a su hijo: las armas, los elementos, las bestias y hasta las enfermedades. Todo prometió no herirlo. Todo, salvo una cosa: el muérdago. Era una planta insignificante, que crecía en lo alto de los árboles,
frágil y aparentemente inofensiva. Frigg no pensó que pudiera representar peligro alguno, y por ello no le pidió su promesa. Ese descuido, tan pequeño como una brizna de viento en una tormenta, fue la grieta por la que se coló el caos. Loki, el dios del engaño y el cambio, descubrió este punto débil. Y en su corazón lleno de resentimiento y envidia, vio la oportunidad perfecta para quebrar aquello que todos amaban. Con palabras sibilinas y una sonrisa velada, fabricó una flecha, o lanza, según los cantos, de muérdago, y la entregó al inocente Jotr, el hermano ciego de Baldur. Durante un juego entre los dioses, en el que todos arrojaban armas inofensivas contra Baldur como prueba de su invulnerabilidad, Jotr, sin saberlo, lanzó la flecha envenenada. El impacto fue inmediato. Baldur, el más bello entre los Aesir, cayó. Su cuerpo, antes resplandeciente, se tornó pálido. El silencio fue absoluto, como si los 9 mundos contuvieran el aliento. Y en ese instante, el destino de los dioses cambió para siempre. Caída del Inmaculado, el comienzo del fin. La muerte de Baldur fue como si el propio Yggdrasil, el árbol del mundo, se hubiera agrietado. Las lágrimas corrieron en Asgard como ríos. Ni siquiera los gigantes celebraron su caída. Fue un crimen contra el equilibrio, un acto que ningún corazón, por más endurecido, pudo ignorar. Los dioses enviaron emisarios al Helheim para rogar a Hela, reina de los muertos, que permitiera su regreso. Ella impuso una condición: si todas las cosas lloraban por Baldur, lo devolvería. Y todo, absolutamente todo, lloró. Todo, menos una sola voz, disfrazada y cruel, Loki, quien se negó. Y así, el dios de la belleza quedó atrapado en el reino de las sombras. Fue en ese instante que el destino quedó sellado. Porque la muerte de Baldur no era solo la pérdida de un ser querido, era el primer tambor del apocalipsis. El Ragnarok se aproximaba. Simbología y legado de Baldur. Baldur es símbolo de lo sagrado que el mundo no supo conservar. Es la belleza pura, destruida por el engaño. Su historia habla de fragilidad, no en la debilidad, sino en la perfección amenazada por la envidia. Representa la verdad incorruptible que, incluso protegida por todos los juramentos, puede caer ante un único susurro de traición. Su muerte enseña que ni lo más amado está a salvo si el mal no es enfrentado. El muérdago, planta humilde y casi invisible, se convierte así en el emblema de la tragedia inevitable. En muchas culturas, pasó de ser un símbolo de muerte a uno de reconciliación, como si el mundo intentara redimir su error. Baldur será uno de los pocos dioses en regresar después del Ragnarok, cuando un nuevo mundo surja de las cenizas. Su retorno es la esperanza de una nueva luz, una promesa de redención, la prueba de que incluso la oscuridad absoluta no puede sofocar la verdad para siempre. La historia de Baldur es un canto a lo que alguna vez fue perfecto, y a lo que podría volver a serlo. Si su luz te ha tocado, compártela. Porque recordar su caída es prepararse para construir, algún día, un mundo donde la belleza no sea una víctima del engaño, sino su antídoto eterno. Heimdall. El guardián de los mundos. Heimdall no es un dios como los demás. Su origen es un misterio envuelto en poderosas metáforas. Nació de 9 madres gigantes, hermanas entre sí, lo que representa una unión imposible y poderosa entre fuerzas primordiales. Ellas lo criaron en el corazón del océano, en la raíz profunda de la tierra y en la danza eterna del viento. Esta tríada de elementos le confiere a Heimdall una conexión directa con todos los rincones del cosmos. No es hijo del azar, sino del equilibrio. No fue forjado para gobernar ni para guerrear, sino para observar y preservar. En Asgard, Heimdall no participa en banquetes ni en intrigas. Vive apartado, en Himinbjörg, la atalaya elevada donde el cielo roza el infinito. Desde allí, su visión penetra la niebla, los reinos distantes,
los tiempos por venir. Sus ojos no solo ven, comprenden. Y sus oídos no escuchan ruidos, sino la armonía subyacente en el mundo. Puede oír crecer la hierba, sentir el suspiro del hielo, percibir la tensión antes de que una flecha se dispare. Su cuerpo entero es un instrumento de vigilancia cósmica. Heimdall no se define por los actos gloriosos, sino por su constancia. Mientras los dioses celebran o batallan, él está firme, inmóvil, con la mirada clavada en el horizonte. En su silencio hay un mensaje. A veces, lo más heroico no es actuar, sino resistir. El Bifrost, puente entre mundos. El Bifrost, el puente arcoíris que une Asgard y Midgard, no es solo un paso físico, es la arteria que conecta lo divino con lo humano. Es energía en movimiento, vibración pura entre mundos. Heimdall lo custodia porque es el único que puede soportar su intensidad, la única entidad capaz de percibir una amenaza antes de que cruce. Su espada, Jobuth, nunca duerme, y su brazo jamás flaquea. El puente en sí es un símbolo de trascendencia. Cada uno de sus colores representa un elemento, un mundo, una emoción divina. Cruza el firmamento como una promesa de conexión, pero también como una advertencia, solo aquellos dignos pueden atravesarlo. Y por eso Heimdall vigila, sin tregua. No todos pueden llegar a los dioses. No todo lo sagrado puede ser tocado. Cuando llegue el fin, cuando el Bifrost tiemble y se rompa bajo las pisadas de los enemigos ancestrales, Heimdall será el primero en combatir, y el primero en caer. Porque su deber no es solo proteger el paso, es marcar la línea entre el cosmos y el abismo. Gjallarhorn, la llamada al destino. El Gjallarhorn es el instrumento más temido y respetado del cosmos. Este cuerno sagrado solo debe sonar una vez, y cuando lo haga, marcará el fin del mundo. Su sonido romperá el tejido de la realidad, y su eco despertará incluso a los dioses que yacen dormidos desde el inicio de los tiempos. Es un sonido que no solo convoca, revela, separa la luz de la sombra, lo eterno de lo efímero. Heimdall porta este cuerno no como un arma, sino como un juramento. Su soplido será el juicio final, y con él vendrá su propia caída. Porque Heimdall conoce su destino, enfrentará a Loki, el dios del engaño, en un duelo que representa la lucha eterna entre vigilancia y caos. Ninguno sobrevivirá, pero su enfrentamiento es necesario para que el ciclo se complete. El Gjallarhorn es, pues, el símbolo del sacrificio supremo. Es la trompeta que no se hace sonar por poder, sino por necesidad. Y Heimdall, al tocarlo, no solo convoca a los dioses al último combate, también entrega su alma al cumplimiento del deber final. Heimdall y los orígenes de la humanidad. Pocos conocen que Heimdall no solo es el guardián de los dioses, sino también un progenitor de la humanidad. Según el poema Rig Stula, Heimdall caminó entre los hombres bajo el nombre de Rig, viajando a través de Midgard y sembrando los cimientos de las castas humanas. Visitó 3 hogares, y de cada uno surgió una clase, los esclavos, los campesinos y los nobles. Así, Heimdall no solo observa la humanidad desde las alturas de Himinbjörg, sino que forma parte de su sangre, de su historia y de su destino. Esta leyenda revela un aspecto más íntimo del dios. Su conexión directa con los humanos no es solo protectora, sino ancestral. Él no cuida a los hombres por deber, sino porque los engendró, los guió, y los dotó de propósito. Heimdall es, en este sentido, no solo el centinela de Asgard, sino también el padre silencioso de nuestra civilización. Heimdall y el tiempo cósmico. Más allá de su vigilancia física, Heimdall está ligado al ritmo del tiempo mismo. Su conciencia no se limita al presente, percibe el pasado con claridad mítica y vislumbra el futuro con la precisión de los dioses. Él es la sinapsis viva entre lo que fue y lo que será, como si su existencia tejiera los hilos del destino antes incluso de que las nornas los hilaran. No es un dios de la acción impulsiva, sino del ritmo eterno. Por eso escucha todo,
porque cada sonido, cada cambio en el aire o susurro del mar, es una nota en la sinfonía del cosmos. Heimdall no es el futuro, pero es quien lo anuncia. Su sola presencia es una brújula silenciosa que apunta hacia el Ragnarok, no como destrucción, sino como renacimiento inevitable. En él, el tiempo se vuelve vigilancia, y la eternidad, deber. Legado del guardián celestial. Heimdall es más que un dios, es un arquetipo eterno. Representa al vigía que vela cuando todos duermen, al guardián cuya existencia es su entrega. No busca laureles ni alabanzas. Su heroísmo está en la paciencia, en la templanza, en la fidelidad absoluta a una misión que pocos comprenden. Su legado vive en cada centinela del mundo moderno. En cada madre que no duerme velando por su hijo. En cada soldado que patrulla una frontera olvidada. En cada alma que protege sin ser vista, que cuida sin esperar recompensa. Heimdall nos recuerda que hay grandeza en la constancia, que el valor puede estar en la espera y que el deber, cuando se abraza con devoción, es una forma de amor. Cuando suene el Yayarhorn, no será solo el fin, será el recordatorio de que hubo alguien que lo vio venir, que lo anunció, y que estuvo ahí, hasta el último segundo. Si alguna vez sentiste que nadie notaba tu esfuerzo silencioso, que tus vigilias pasaban desapercibidas, piensa en Heimdall. Porque en tu deber callado también habita la esencia de un dios. Bragi. Nacido de los dioses y de la palabra. Bragi no es un dios cualquiera, ni una figura menor dentro del panteón nórdico. Es un ser cuyo origen está envuelto en el misterio, pero cuya esencia está completamente clara. Nació para hablar, para cantar, para recordar. Hijo del gran Odín, el omnisciente y temido padre de todos, y posiblemente de la diosa Frigg o de la giganta Gunnlod, Bragi representa un puente entre el poder divino y la sensibilidad artística. Desde el primer aliento, Bragi fue tocado por un don singular, el don de la palabra que embeleza, del verbo que transforma. Mientras sus hermanos divinos eran forjados para la batalla, moldeados por el destino para enfrentarse a monstruos y gigantes, Bragi fue concebido para ser el guardián de las gestas, el cronista de los actos heroicos, el eterno relator de la gloria de los dioses y los hombres. Su nombre proviene del término nórdico antiguo bragr, que significa tanto poesía como lo más destacado. No es casualidad, sino esencia pura. Bragi no solo recita poemas, él es la encarnación misma de la poesía. En los salones de los dioses, sus versos no son solo hermosos, son mágicos. Se dice que su palabra puede cambiar el curso de los eventos, calmar tormentas furiosas, traer paz a corazones en guerra y conmover incluso a las criaturas más inamovibles del cosmos. No es un dios que imponga su voluntad por la espada, sino por la belleza del verbo bien dicho, por la armonía de la palabra justa, por el poder eterno del arte. La barba que canta y la lengua rúnica. Físicamente, Bragi es retratado como un anciano de mirada profunda, serena, penetrante, como si cada uno de sus ojos encerrara la historia de los 9 mundos. Su barba, larga y blanca como la nieve eterna del norte, cae en cascada sobre su pecho y es símbolo de sabiduría, edad y conocimiento profundo. Pero lo más distintivo de su aspecto no es su cabello ni su porte, sino su lengua. Sobre ella están grabadas las runas sagradas, aquellas mismas que Odín descubrió colgado durante 9 noches del árbol Yggdrasil. Cada runa encierra un poder, un secreto, una vibración que conecta con las fuerzas primordiales del universo. Al hablar, Bragi no solo comunica, convoca, invoca, transforma. Su voz resuena con la potencia de lo místico, elevando los relatos más allá de la simple narración, convirtiéndolos en ritual, en acto sagrado. Incluso su barba, dicen las sagas, no es muda. De ella emana un murmullo constante, un canto suave que recuerda a un arroyo fluyendo entre piedras antiguas o al susurro del viento danzando entre los árboles del bosque. Este canto no es casual, es la memoria viva de las gestas que narra,
la resonancia perpetua de las palabras que ha dicho. Brahi no es solo el portador de la palabra, es la fuente inagotable de la tradición oral. Su figura representa la sabiduría acumulada de eras enteras, el testimonio eterno de que el conocimiento no muere mientras haya quien lo recite con pasión y verdad. El maestro de la elocuencia y los banquetes de Valaya. En Valaya, el majestuoso salón donde se reúnen los Eineryar, los guerreros muertos con honor, Brahi tiene un papel fundamental. Allí no se limita a ser un espectador, es el maestro de ceremonias, el portavoz de lo eterno. Cuando un nuevo guerrero cruza las puertas del gran salón, es Brahi quien lo recibe, quien narra ante todos su historia, su valor, sus hazañas. Y no lo hace como un simple presentador, lo hace como un poeta inmortal, capaz de hacer que cada palabra vibre con la emoción de la batalla, con la gloria del sacrificio. Su voz revive momentos que parecían perdidos, devuelve la vida a los recuerdos y permite a todos los presentes experimentar nuevamente la intensidad de la lucha. En ese espacio sagrado, Brahi no solo entretiene, eleva. Eleva el espíritu del guerrero caído, lo sitúa en un pedestal de leyenda y lo convierte en símbolo eterno de coraje. Sus palabras se despliegan como alas de fuego en el aire denso del salón, llenando cada rincón con un eco que trasciende el tiempo. Su narración no es mera repetición de hechos, es una reconstrucción mágica que otorga dignidad, sentido y eternidad a cada alma que allí se congrega. Y es que para los antiguos nórdicos, la poesía no era un adorno. Era magia. Era una forma de conocimiento, de conexión con lo divino, de preservación de lo esencial. Brahi entiende eso mejor que nadie. Por eso, en cada verso que entona, en cada estrofa que declama, hay más que belleza, hay poder. Poder para resistir al olvido, poder para mantener viva la memoria de un mundo donde todo tiende a desvanecerse. Brahi no canta para pasar el rato, canta porque si no lo hiciera, el universo perdería su relato y, con él, su sentido. Es el guardián del relato eterno, el que da voz a los que ya no pueden hablar, el que transforma cada banquete en un acto ceremonial de recuerdo y de consagración. Donde otros ven un festín, él ve un altar, donde otros oyen brindis, él escucha plegarias. Valaya resplandece no solo por las lanzas y escudos, sino por el verbo que Brahi eleva al nivel de lo sagrado. Su presencia es indispensable, porque sin su voz, incluso la gloria de los más valientes guerreros sería solo un susurro perdido entre los vientos del olvido. Idun y el amor eterno. Brahi está casado con Idun, la diosa que custodia las manzanas de la juventud eterna. Juntos representan la unión del arte y la vida, de la inspiración y la renovación. Ella provee la inmortalidad a los dioses, él, la memoria de su grandeza. Es un matrimonio simbiótico, mientras Idun renueva los cuerpos, Brahi renueva los espíritus. Su amor también refleja una faceta poco vista entre los Aesir, la ternura, la devoción duradera. En los relatos mitológicos, Brahi e Idun rara vez están separados. En una cultura donde los dioses suelen ser impulsivos, guerreros o solitarios, ellos destacan como una pareja armoniosa, que se complementa en sabiduría y cuidado mutuo. Además, su vínculo no solo es romántico, sino profundamente simbólico. Mientras Brahi encarna la permanencia de la memoria a través del arte, Idun asegura la continuidad de la existencia divina. Su unión representa el equilibrio entre lo que debe ser recordado y lo que debe perdurar, entre la palabra y la vitalidad, entre la voz que canta y el fruto que mantiene a los dioses eternamente jóvenes. En ellos habita una verdad ancestral, que la vida y el relato están entrelazados, y que una existencia sin historia es tan perecedera como una historia sin vida. Su amor no es fugaz ni dramático, sino constante como el fluir de un río sagrado. Se dice que cuando Brahi recita sus versos más sublimes, lo hace pensando en los ojos de Idun, y que cada palabra es una ofrenda a su sonrisa eterna. En los largos inviernos de Asgard, cuando la oscuridad amenaza con cubrirlo todo, es el calor de ese amor,
de esa unión entre arte y renovación, lo que mantiene viva la llama en los corazones de los dioses. En ellos se funden la esperanza y la belleza, lo perenne y lo efímero, mostrando que incluso en la inmortalidad, el afecto verdadero es lo que otorga sentido a la eternidad. Brahí en la Edda y el poder de la palabra. Brahí aparece en varias fuentes, pero destaca su participación en la Edda prosaica de Snorri Sturluson, donde incluso se presenta como interlocutor. Su rol es el del sabio que narra, que explica, que da forma a los mitos. No es casual que sea él quien responda a las preguntas en el Gylfaginning, mostrando que la voz del poeta es también la del sabio, la del que guarda los secretos antiguos. Su presencia otorga legitimidad a la narración, como si las verdades eternas solo pudieran ser reveladas por alguien que entiende el arte de envolverlas en belleza. Algunos estudiosos creen que Brahí puede haber sido, originalmente, un poeta humano divinizado, el skald Bragi Boddason, cuyos versos eran tan inspirados, tan potentes y tan perdurables, que los siglos lo elevaron a categoría de Dios. Esto lo hace aún más fascinante, un Dios nacido no de la batalla, sino del arte, no de la sangre, sino de la palabra. En un mundo dominado por guerreros, su figura se alza como una antorcha que ilumina desde el intelecto, desde la sensibilidad, desde el poder de conmover en lugar de conquistar. En una era donde las palabras eran tan importantes como las espadas, Brahí enseñó que el verbo puede ser arma, escudo y bálsamo. Su habilidad para la elocuencia no solo encantaba, guiaba, instruía, incluso domaba la furia de otros dioses. Representa el poder del lenguaje para construir mundos, para mantener la cohesión entre culturas, para dejar una huella imborrable en la eternidad. En su voz se encuentran los ecos del pasado, la sabiduría de los antiguos y la promesa de que, mientras exista alguien que escuche y alguien que hable, la historia no morirá. Brahí es el recordatorio viviente de que no todo se conquista con la fuerza. También hay un lugar sagrado para quienes dominan el arte de emocionar, de conmover, de provocar con una simple frase el temblor del alma. Así, su presencia en la Edda no solo ilustra, sino que inspira. No solo transmite conocimiento, lo convierte en arte. Legado del poeta divino. El legado de Brahí vive en cada poema, en cada historia que se cuenta, en cada palabra dicha con el corazón. Él es el patrón de los skalds, los bardos, los cuentacuentos de todos los tiempos. Es el protector de la memoria colectiva, del relato oral, de la tradición que se niega a morir. Hoy más que nunca, en un mundo donde lo efímero reina y donde las voces parecen ahogarse en el ruido, recordar a Brahí es un acto de resistencia, una forma de invocar lo sagrado en medio del caos. Él nos enseña que la belleza no está solo en la acción, sino en la forma de narrarla, que la historia no tiene sentido si no hay quien la escuche, que un mundo sin poesía es un mundo sin alma. Brahí nos recuerda que los versos pueden sanar lo que las espadas hieren, que un canto puede unir lo que las guerras separan. Que cuando todo lo demás falla, queda la palabra, eterna, resonante, viva. Es en la palabra donde se conserva la dignidad de los pueblos, la memoria de los héroes, el susurro de los amores perdidos. Por eso, mientras exista un poeta que cante, un corazón que escuche, una lágrima que caiga al oír un relato, Brahí vivirá. Jotr. Nacido en la oscuridad. Jotr es uno de los hijos de Odín y Frigg, y hermano gemelo de Baldur, el dios de la luz. Desde su nacimiento, Jotr vivió en la penumbra. No por una falta de nobleza o divinidad, sino porque era ciego. Su ceguera física fue vista por algunos como una debilidad, pero en realidad representa algo mucho más profundo y misterioso dentro de la cosmovisión nórdica, la incapacidad de ver la verdad en un mundo donde incluso los dioses son engañados por sus propias pasiones, destinos y errores. En su ceguera, Jotr encarnaba una sabiduría distinta, que no se apoya en lo visible, sino en lo sentido, en lo intuido, en lo que late por debajo de la superficie. Era un dios introspectivo,
un testigo silente de la historia de los Aesir, alguien cuya fuerza no residía en la espada ni en el trueno, sino en la capacidad de resistir la soledad, el silencio y el dolor. Desde su infancia, Jotr creció apartado de las celebraciones y batallas en las que participaban los otros Aesir. Mientras Thor blandía su martillo y Loki tramaba sus juegos y traiciones, Jotr permanecía en los rincones tranquilos de Asgard, escuchando más que viendo, sintiendo más que participando. A diferencia de los otros dioses que se destacaban por su fuerza, sabiduría o habilidades mágicas, Jotr no tenía gestas heroicas ni epopeyas gloriosas en su haber. Pero su corazón no era menos noble. De hecho, si alguna virtud le era propia, era una profunda empatía, una sensibilidad única desarrollada por la ausencia de visión y la necesidad de percibir el mundo desde la introspección. Muchas veces se le veía en los jardines silenciosos, acariciando las hojas de los árboles, hablando con los vientos, sintiendo el ritmo del universo en los latidos de la tierra. Amaba a su hermano Baldur con un afecto puro, casi devocional. En él confiaba como quien confía en una estrella guía que resplandece aun cuando todo a su alrededor es oscuridad. Esta conexión tan íntima entre la luz y la sombra, entre Baldur y Jotr, era más que simbólica, era la encarnación del equilibrio de los contrarios, el principio que sostiene la armonía del universo nórdico. Donde uno brillaba, el otro recogía los restos de ese fulgor para comprenderlo desde la penumbra. Donde uno inspiraba alegría, el otro ofrecía consuelo silencioso. Así, Jotr no era un dios menor, sino un reflejo necesario, un contrapunto poético que le daba sentido a la luz de Baldur. Eran dos mitades de un mismo todo, unidos por un lazo que ni la muerte podría romper. El engaño que cambió el destino. La tragedia comenzó cuando Baldur, el amado por todos los dioses y criaturas del mundo, empezó a tener sueños perturbadores. En ellos, veía su propia muerte, envuelta en sombras, presagios de un fin que nadie quería aceptar. Alarmada, Frigg, madre de Baldur, emprendió una tarea colosal, hizo jurar a todas las cosas del mundo que jamás dañarían a su hijo. Árboles, piedras, metales, animales, enfermedades, todos prometieron no herirlo. Todos, excepto una humilde planta, el muérdago. Frigg la consideró inofensiva por su fragilidad y no la incluyó en su lista de juramentos. Una omisión simple, casi inocente, que se convirtió en la grieta por donde entró el destino. Fue Loki, el astuto embaucador, quien descubrió esta omisión. Y con la crueldad propia de quien disfruta manipular los hilos del destino, urdió un plan tan ingenioso como perverso. Talló una flecha con una rama de muérdago y se acercó a Jotr, que, como era habitual, no participaba en los juegos donde los dioses lanzaban objetos inofensivos a Baldur como burla festiva a su invulnerabilidad. Loki se presentó como un aliado, como un amigo que le ofrecía a Jotr la oportunidad de ser parte de aquel momento de alegría. Le colocó la flecha en la mano, lo dirigió en la puntería, y Jotr, sin saberlo, disparó el proyectil que atravesó el corazón de su propio hermano. En un instante, el dios de la luz cayó muerto, y con él, cayó la inocencia del mundo. Una sombra se extendió sobre Asgard. La tragedia ya no podía evitarse. Fue como si el universo mismo hubiera contenido la respiración, y en ese silencio, se selló el destino de los dioses. Ese único acto, tan breve como un suspiro, transformó el destino de los dioses. Lo que era una fiesta se tornó en funeral. Lo que era juego, en lamento eterno. Jotr, sin entender, quedó inmóvil. Todos lo miraron con horror, pero nadie vio en él al verdadero culpable. Su ceguera lo había protegido de la vista, pero no del juicio ajeno. La culpa del inocente. Jotr no era culpable, pero cargó con la culpa como si lo fuera. Su alma quedó desgarrada. No podía ver el acto que cometió, pero sentía su peso con cada aliento, con cada palabra no dicha, con cada paso dado en silencio por los corredores de Asgard.
El dolor de haber arrebatado la vida a quien más amaba se convirtió en su carga eterna, una losa emocional que ningún dios ni mortal podría soportar sin quebrarse. Fue expulsado, repudiado, incomprendido. Pero lo más devastador no fue el castigo externo, sino el juicio interno. Ni él mismo se perdonó nunca. El tormento era constante, como una daga que giraba lentamente en el centro de su pecho, recordándole su acción, aunque involuntaria. Su existencia se tornó solitaria, un exilio perpetuo no tanto físico como espiritual. Mientras otros dioses continuaban con sus gestas, sus banquetes y sus preparativos para la guerra, Jotr vagaba en la sombra de su propio remordimiento. Para muchos, su nombre se convirtió en sinónimo de tragedia inevitable, y su figura, en un recordatorio doloroso del precio de los errores involuntarios. Su ceguera ya no era solo física, era también emocional, espiritual. Había perdido el rumbo, sin guía, sin consuelo, atrapado en un luto perpetuo que ningún dios quiso interrumpir. Y sin embargo, su sufrimiento lo hizo crecer. En su interior, floreció una comprensión dolorosa pero profunda sobre el significado del destino, de la culpa y del perdón. En los mitos, su figura se vuelve casi fantasmal. A partir de entonces, Jotr deja de ser un dios con presencia y se convierte en símbolo, de la tragedia sin intención, de la justicia que no distingue matices, del daño hecho desde la ignorancia. Su silencio habla más que las palabras, y su existencia se convierte en una elegía viviente. En él, la mitología nórdica expresa uno de sus temas más profundos. La tragedia no siempre nace del mal, sino del destino y la imperfección inherente al ser. Venganza y ciclo de redención. Odín, al ver caer a Baldur, no se limitó a llorar. El padre de todos sintió en sus entrañas el peso del desbalance cósmico, el desgarro de un mundo que comenzaba a fracturarse. Planificó una venganza no por ira, sino por la necesidad de restaurar el equilibrio. Engendró a Vali, un dios nacido con un solo propósito, vengar la muerte de Baldur. Vali creció en un solo día y, en ese mismo día, asesinó a Jotr. Así, el ciclo de violencia se completó, o eso parecía. Pero el universo, como los mitos, no es lineal, gira, se repite, se transforma. La historia no termina con la muerte de Jotr. En la visión profética del Ragnarok, cuando el mundo se renueve tras el caos, Baldur y Jotr regresarán del Helheim juntos. No como enemigos, no como figuras trágicas enfrentadas, sino como hermanos. Este retorno representa algo vital en la cosmovisión nórdica, la posibilidad de redención tras el sufrimiento, de reconciliación más allá de la muerte, de restauración de lo que alguna vez fue roto. La historia de Jotr no es solo una tragedia, es también una semilla de esperanza. El acto de Vali, aunque brutal, no fue el fin de Jotr. Su historia no acaba en la oscuridad. Porque tras la tragedia, viene la comprensión, tras el castigo, la restauración. La mitología nórdica no es ciega a la complejidad humana, reconoce que incluso los actos más oscuros pueden ser involuntarios, y que en el ciclo eterno, todo tiene posibilidad de encontrar luz nuevamente. Jotr encarna este camino, del error sin intención, al dolor, y finalmente, a la redención y el retorno al lado de su hermano. En ese regreso, se manifiesta la sabiduría última de los dioses, entender que hasta la oscuridad tiene su función en el equilibrio del cosmos. Legado del dios ciego. Jotr representa algo profundamente humano en medio del panteón divino, la posibilidad de fallar sin malicia, de ser víctima y verdugo al mismo tiempo, y de cargar un destino que uno no eligió. Su ceguera no es debilidad, es una metáfora de todos los actos humanos que se cometen sin entender completamente sus consecuencias. Su figura habla a los que han amado y perdido, a los que han sido castigados por errores que nunca intentaron cometer, a los que sienten que caminan a ciegas por senderos inciertos. En un mundo donde los héroes brillan con armaduras y conquistan con fuerza, Jotr brilla en la oscuridad del alma.
Su legado no es de poder, sino de humanidad. Nos recuerda que incluso en la tragedia más profunda hay espacio para el perdón, para el retorno, para volver a ser parte del tejido del cosmos. Y ese es su mayor poder, el de enseñar que nadie está más allá del alcance de la compasión, que la oscuridad también es parte del todo. Su nombre debe ser recordado no por el crimen que no quiso cometer, sino por la dignidad con la que enfrentó las consecuencias. Cuando el Ragnarok pase, y el mundo vuelva a comenzar, entre los que caminarán por los nuevos campos estarán Jotr y Baldur, de la mano. El uno, portador de la luz, y el otro, que aprendió a verla sin ojos. Ambos, reconciliados, testimonio viviente de que hasta la más amarga tragedia puede hallar redención. Si alguna vez sentiste que cargabas culpas por errores que no comprendías, si alguna vez el dolor te hizo invisible, entonces entiendes a Jotr. Vidar. El silencioso que aguarda entre los bosques. A diferencia de otros dioses que crecieron entre las columnas doradas de Asgard o los campos de batalla de Midgard, Vidar fue criado en los márgenes del mundo, en un lugar conocido como el Bosque Amplio, una región vasta, salvaje y profundamente simbólica. Allí, entre árboles milenarios, bajo cielos siempre nublados y sobre tierras antiguas, el hijo de Odín y de la giganta Gríthur creció lejos del bullicio de los Aesir. No fue criado con canciones, sino con susurros del viento. No aprendió a luchar con entrenamiento, sino con instinto, con la sabiduría de la tierra, con la dureza del silencio. Cada rama caída, cada animal que huía entre la maleza, cada sombra proyectada por la luna lo fue forjando. Vidar es llamado el dios silencioso no por timidez, sino por decisión. En toda la mitología nórdica, no se le atribuye ninguna palabra, ningún discurso, ningún canto. Pero eso no es señal de debilidad, sino todo lo contrario. Su silencio es la calma antes de la tormenta. Es la meditación del guerrero que sabe que su momento llegará. Su existencia entera está dedicada a una única cosa: vengar a su padre, Odín, en el Ragnarok. Mientras otros dioses reían, guerreaban, se amaban o conspiraban, él simplemente esperaba. Escuchaba. Observaba. Se fortalecía en cuerpo y espíritu, apartado del ruido y las pasiones. Este crecimiento apartado no solo lo preparó físicamente, sino espiritualmente. Vidar representa una conexión profunda con la naturaleza, con los ritmos silenciosos del bosque, con la vida que se desarrolla sin prisa ni espectáculo. Es un dios que respira al ritmo del viento, que comprende la fuerza que hay en el silencio, en la espera, en la observación paciente. Donde otros dioses buscan gloria o reconocimiento, Vidar encarna la resistencia callada, el compromiso absoluto con una causa mayor. Él es la encarnación del propósito que no necesita ser anunciado, porque su certeza habla más alto que cualquier proclama. La preparación para el fin del mundo. Desde el momento de su nacimiento, el destino de Vidar quedó sellado. En una cultura donde el destino, Urdur, era inmutable, los dioses mismos no escapaban a su hilo. Los videntes lo sabían: Odín moriría a manos del lobo cósmico Fenrir, y solo uno de sus hijos tendría el poder necesario para derrotar a esa bestia apocalíptica. Vidar fue creado con este propósito. Todo en su existencia gira en torno al momento en que el lobo abra su mandíbula. Su fuerza fue cultivada no para los banquetes, ni para los duelos entre dioses, sino para resistir lo incontenible. Se dice que su poder rivaliza incluso con el de Thor, y algunos textos afirman que solo él sobrevivirá ileso al Ragnarok. No es una afirmación menor, considerando que el fin del mundo será una vorágine de fuego, colapso y oscuridad. No es un dios versátil, no es un dios de múltiples talentos. Es un arma viviente, un dios afilado como una hoja, que ha esperado siglos en silencio, firme, paciente, hasta que llegue el momento de actuar. Su ser entero está tallado para ese día. No participa en las discusiones del consejo, no interviene en querellas menores.
Su mente está enfocada como una flecha tensada desde hace eones. Su entrenamiento no fue festivo ni heroico, sino solitario y constante. Cada día fue una preparación silenciosa, cada respiración un ensayo para la batalla final. Su dieta, su descanso, sus pensamientos, todo estaba orientado hacia ese único evento que definiría su existencia. No buscaba amor, ni tronos, ni poder. Solo justicia. Solo equilibrio. Solo cumplir su función en el gran tapiz del universo. Incluso su propio cuerpo, musculoso y silencioso, es un testimonio de ese camino de preparación sin descanso, sin duda y sin pausa. El zapato que derrotará al lobo. Uno de los elementos más simbólicos y extraños del mito de Vidar es su zapato. No es un calzado cualquiera. Se dice que está hecho con los restos del cuero que los humanos descartan al fabricar sus propios zapatos. Cada pequeña tira, cada borde inútil cortado, es recogido y guardado para él. ¿Por qué? Porque este zapato, hecho con los descartes de la humanidad entera, está destinado a cumplir una función sagrada, sujetar la mandíbula de Fenrir cuando llegue el momento final. El zapato de Vidar es tan resistente, tan firme, que podrá mantener abierta la fauce del lobo que ni siquiera los dioses pudieron encadenar permanentemente. Suela tras suela, capa tras capa, se fue formando algo más que una prenda, un arma divina tejida con la participación involuntaria de toda la humanidad. Es un símbolo poderoso, lo que la humanidad desprecia, lo que tira, lo que parece sin valor, puede, al ser acumulado, al ser preservado, convertirse en la clave de la salvación. Así, incluso los actos más pequeños de los hombres, no desechar el cuero, por ejemplo, tienen un papel en el gran destino cósmico. Un simple corte, un gesto sin importancia, puede formar parte del engranaje del destino que salvará el mundo. Además, nos habla de la conexión entre los dioses y los humanos. Aunque distantes en poder y origen, ambos forman parte de un mismo ciclo. Vidar no es un dios que desprecia a la humanidad, sino uno que depende de sus acciones, aunque éstas parezcan insignificantes. En el gesto cotidiano de cortar cuero, el hombre participa en la epopeya divina. En cada fragmento rechazado se esconde la esperanza de todo el cosmos. Así se nos recuerda que ningún acto es irrelevante cuando se trata del destino. El acto final, la venganza silenciosa. El Ragnarok es el fin de todo lo conocido. Y cuando llegue, Odín liderará a los dioses en una batalla contra las fuerzas del caos. Pero el destino es cruel, el padre de todos caerá, devorado por Fenrir. Es entonces cuando Vidar entrará en escena. No antes. No durante. Después. Vestido con su zapato divino y armado con una espada forjada para este único momento, Vidar saltará sobre la bestia. Según las Edas, aplastará la mandíbula inferior de Fenrir con su pie mientras con sus manos arranca la superior, desgarrando al lobo desde dentro. Con ese acto, la venganza será consumada. No con palabras, no con discursos, sino con acción pura y precisa. Y mientras el mundo arde, mientras los dioses mueren, mientras los cielos se quiebran y los mares se tragan la tierra, Vidar sobrevivirá. Esta escena, cargada de simbolismo y fuerza, no solo representa la culminación de una profecía, sino también el triunfo de la constancia sobre el caos. Donde todo se desmorona, él se mantiene firme. Su victoria es la afirmación de que incluso en los momentos más oscuros, la preparación, el deber y la paciencia tienen un lugar. Es un canto a la esperanza que no grita, pero que persiste. Dios del silencio, la venganza y la permanencia. A menudo eclipsado por dioses más ruidosos, más activos o celebrados, Vidar representa una fuerza ancestral, silenciosa pero inquebrantable, que se esconde en las grietas del tiempo y en los márgenes de los mitos. En un panteón dominado por figuras como Odín, Thor o Loki, dioses de palabra, de trueno o de caos, Vidar es el rostro de lo inmutable, de lo que no necesita proclamas ni gestos grandilocuentes para ser esencial.
No es un dios de templos ni de plegarias frecuentes. Su culto era escaso, su mención breve, y sin embargo, en las líneas de la profecía, él es la columna que sostiene el mundo cuando todo lo demás se ha derrumbado. Vidar no habla, pero su presencia pesa. Es el dios de la espera paciente, del deber asumido sin vanidad. No busca el trono, no compite por gloria. Vive para un propósito, y cuando éste se cumple, no busca reconocimiento, se retira, eterno y sereno. Es también el Dios de lo inmutable frente al caos. Cuando los fuegos del Ragnarok consuman los 9 mundos, cuando los dioses más sabios y fuertes hayan caído, Vidar será uno de los pocos que permanezcan. Su supervivencia no es casual ni arbitraria, es la prueba de que incluso en el fin absoluto, hay elementos que perduran. Su fuerza no está en la destrucción, sino en la resistencia. Es la raíz profunda del árbol Yggdrasil, que no se ve, pero sin la cual todo el tronco caería. Pero más allá de la mitología, Vidar representa una idea eterna, que hay un poder inmenso en los que callan y actúan, en los que cargan con lo que otros no pueden o no quieren. Es el símbolo de la justicia silenciosa, de la responsabilidad heredada, de la acción sin ruido. En un mundo moderno donde lo visible, lo viral, lo sonoro se lleva todas las miradas, Vidar nos recuerda que la verdadera firmeza es interna, que hay dignidad en la espera, y que no todas las batallas se ganan con palabras. Y aún más importante, es el guardián de la reconstrucción. Porque no solo sobrevive al fin del mundo, sino que participa activamente en la creación del nuevo. No es solo un vengador, es uno de los pocos arquitectos de la esperanza, uno de los fundadores del nuevo orden que surgirá tras la destrucción. Él, junto a Vali, representa esa chispa que persiste después de la oscuridad, el eco que queda cuando todo lo demás se ha ido. En Vidar habita la certeza de que, incluso cuando el universo muere, la voluntad de seguir existiendo prevalece. Legado del silencio eterno. El legado de Vidar no se canta en poemas ni se representa en grandes estatuas. No hay templos con su rostro, ni himnos dedicados a su nombre. Y sin embargo, es uno de los pilares del equilibrio cósmico. Es el guardián del deber, el que cumple sin buscar reconocimiento. Es el reflejo de todos aquellos que callan, pero actúan. Que sostienen el peso del mundo sin pedir aplausos. Es el símbolo de que el silencio no es vacío, sino preparación. Que la verdadera fuerza no necesita anunciarse. Si alguna vez sentiste que el mundo no te veía, pero aún así hiciste lo correcto. Si alguna vez esperaste, con paciencia y firmeza, el momento adecuado para actuar. Si alguna vez sentiste que el destino te reservaba una única acción que podría cambiarlo todo. Entonces, Vidar es tu Dios. Vali. La muerte de Baldur y la ira del padre de todos. Para entender a Vali, primero hay que hablar de la herida más profunda que sufrió el corazón de Odín. Baldur, el dios de la luz, de la belleza, de la paz, era el más amado entre los dioses y también entre los hombres. Era el rayo de esperanza que brillaba en los días oscuros del invierno eterno. Su sola presencia bastaba para calmar tormentas, para inspirar cantos entre los bardos, para detener incluso las disputas entre clanes rivales. Tanto se temía su pérdida que su madre, Frigg, recorrió el mundo suplicando a cada ser viviente, a cada elemento, a cada piedra, fuego, planta y bestia, que juraran no hacerle daño. Todos aceptaron, menos una planta pequeña y aparentemente inofensiva, el muérdago. Loki, el tramposo, el tejedor del caos disfrazado de amigo, descubrió ese único punto débil. Y lo usó. En una escena tan trágica como cruel, engañó al ciego Jotr, hermano del propio Baldur, para que lanzara una flecha de muérdago durante un juego de los dioses. Baldur cayó, muerto al instante, y con él cayó también la inocencia del panteón nórdico. Las risas se apagaron. Las copas dejaron de alzarse. El banquete de los dioses se convirtió en un funeral silencioso. Odín, el más sabio,
el que todo lo ve, no pudo prever ni evitar esa tragedia. Y aunque su rostro permaneció estoico, su espíritu se quebró como el hielo bajo el peso del destino. El dolor se transformó en determinación. No bastaba con el llanto. No bastaba con buscar a Baldur en él. Había que restaurar el orden, y eso solo podía hacerse con sangre. Rindir, la giganta que parió la venganza. Odín sabía que la justicia no vendría de los dioses ya existentes. Ninguno podía ni debía cargar con la responsabilidad de vengar a Baldur. El crimen había sido demasiado personal, el dolor demasiado profundo. Así que el padre de todos hizo lo que solo un dios desesperado haría, se volvió hacia la antigua magia del destino, consultó a los videntes, a las belvas, a los espíritus que habitan más allá del velo del tiempo. Y la profecía fue clara: un hijo engendrado con Rindir vengará a Baldur. Rindir era una giganta de gran poder, orgullosa, hija de la escarcha primigenia. Ella no amaba a Odín. No lo deseaba. Y sin embargo, el destino no se puede negociar. Lo que ocurrió entre ellos es uno de los episodios más oscuros de la mitología nórdica. Odín, disfrazado, la engañó, recurriendo a la magia, al ardid, y finalmente a la fuerza. No fue una unión de amor, sino de necesidad. Una profanación mística por un propósito superior. De esa unión no nacería un dios como los otros. No sería moldeado por canciones de cuna ni por la alegría de una madre. Vali nació como nace el trueno en la tormenta, sin aviso, sin ternura, sin duda. Este acto, aunque perturbador, es fundamental para comprender la complejidad de los dioses nórdicos, que no se definen por ideales morales modernos, sino por fuerzas primigenias, inevitables, muchas veces oscuras. El nacimiento de Vali no es solo un momento en la narrativa mítica, sino un punto de inflexión en la cosmovisión de los pueblos nórdicos, donde la justicia y el destino a menudo exigen un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. El nacimiento del dios que no fue niño. Vali no tuvo infancia. No aprendió a caminar ni a hablar. No fue amamantado ni envuelto en mantas suaves. La misma noche de su nacimiento, creció hasta convertirse en un hombre, un guerrero adulto, armado por el destino mismo. Los textos dicen que en el mismo día de su nacimiento, no solo caminó y habló, sino que mató. Y ese detalle lo es todo. Vali es una encarnación pura del acto inevitable. Su ser entero estaba enfocado en un único objetivo: hacer justicia. No justicia ciega, no venganza descontrolada, sino justicia divina, precisa, inapelable. La imagen de este Dios recién nacido, con los ojos aún brillantes del vientre de su madre, caminando entre los Aesir con arco en mano, es una de las más impactantes de toda la mitología nórdica. No pronunció grandes discursos. No convocó asambleas. No pidió permiso. Fue directamente hacia Jotr, su medio hermano, el ciego que, usado como herramienta por Loki, había matado al más querido. Y con una sola flecha, Vali cumplió su destino. Su figura es casi fantasmal, no hay rastro de su sonrisa, ni registro de juegos infantiles, ni siquiera de vínculos afectivos. Es la sombra que camina con firmeza. El brazo del juicio. El recordatorio de que incluso los dioses pueden ser juzgados. La muerte de Jotr, una herida entre hermanos. Matar a Jotr no fue una simple venganza personal. Fue una ofrenda al equilibrio, al cosmos mismo. Vali no sintió odio, sintió necesidad. Jotr, en su ceguera, no supo lo que hacía. Fue manipulado por Loki, sí. Pero en el mundo de los dioses, la responsabilidad no se disuelve por la ignorancia. Las consecuencias existen, y los actos tienen peso. El asesinato de Jotr por su propio hermano es uno de los actos más crudos, y al mismo tiempo más trágicamente necesarios de las Edas. Vali no titubeó. No se permitió el lujo de sentir remordimiento. Porque su existencia no le pertenecía.
Él no fue hecho para vivir, sino para corregir. Y cuando lo hizo, no pidió perdón. Simplemente desapareció entre las sombras de Asgard, como una tempestad que ha pasado dejando solo el silencio. Un dios en la sombra, lo que viene después. Después de cumplir su propósito, muchos esperarían que Vali muriera. Que se desvaneciera como un espectro invocado por el destino. Pero no fue así. Vali vivió. Permaneció entre los Aesir, aunque siempre en la periferia, en un exilio simbólico. No era un dios de celebraciones. No se unía a las batallas legendarias. No aparecía en los cuentos de héroes. Junto a su medio hermano Vidar, otro hijo de Odín nacido con un propósito específico, habitó en los márgenes del mundo divino. Ellos, los callados, los relegados, los que no buscan gloria, serán los pocos que sobrevivan al Ragnarok. Cuando el fin de los tiempos llegue, y los cielos se quiebren como escudos rotos, Vali permanecerá. Él no solo es el dios de la venganza, sino también del renacimiento, del equilibrio restaurado. Cuando todo se haya consumido en fuego y sangre, Vali será uno de los pilares sobre los que el nuevo mundo se alzará. El legado de Vali, justicia que no olvida. Vali es uno de los dioses menos mencionados, y sin embargo, uno de los más profundamente simbólicos. Es el reflejo de que incluso los dioses deben responder ante las leyes del cosmos. Es el recordatorio de que a veces, para que algo hermoso vuelva a florecer, es necesario cortar aquello que lo destruyó. Su historia nos habla de actos duros, pero necesarios. De la fuerza de hacer lo correcto, incluso cuando duele. Él representa la justicia sin rencor, la acción sin duda, el deber sin vanidad. No hay templos en su nombre, ni altares encendidos por sus fieles. Pero en cada acto de justicia silenciosa, en cada gesto recto nacido del deber y no del ego, Vali vive. ¿Y si tú también eres como Vali? Si alguna vez supiste que debías actuar, aunque nadie más lo hiciera. Si alguna vez sentiste el peso de un deber que solo tú podías cargar. Si alguna vez elegiste lo correcto, incluso cuando no era fácil. Incluso cuando nadie te aplaudía por hacerlo. Entonces, sin saberlo, Vali también te representa. Él no necesita rezos. Solo necesita que recuerdes que un acto justo puede cambiar el mundo entero. Que incluso una existencia breve puede tener un impacto eterno. Así concluye nuestro viaje a través de los Aesir, esos dioses de la guerra, del poder, del sacrificio y del destino. Hemos recorrido la cumbre de Asgard, desentrañado secretos antiguos, presenciado amores imposibles, traiciones desgarradoras y batallas que cimbraron los cimientos del cosmos. Y ahora, con Vali, el dios que nació solo para hacer justicia, cerramos este ciclo sagrado. Pero no confundas fin con vacío. Porque todo cierre, en la mitología nórdica, es solo una nueva puerta que se abre. Los Aesir han hablado. Han reinado. Han sangrado. Pero no son los únicos dioses que caminan entre los mundos. Más allá de las murallas de Asgard, en tierras donde los campos florecen sin fin y la magia fluye como los ríos, habita otro linaje divino, los Vanir. Dioses antiguos. Más antiguos incluso que los Aesir según algunos. Maestros de la fertilidad, del comercio, de la paz, pero también de la guerra, cuando se ven provocados. Ellos no forjan destinos con lanzas ni rayos, sino con semillas, contratos, placeres y secretos. En la próxima saga, cruzaremos las fronteras del mundo conocido. Nos sumergiremos en el misterio de los Vanir, en sus pactos con los Aesir, en las guerras que casi deshicieron el equilibrio del cosmos, y en los dioses que sobrevivieron al fuego no con fuerza, sino con astucia y persistencia.